Continuamos en Vigo y por hoy también estamos en Localias martes, entrevista dual, y tenemos con nosotros al presidente del Real Club Náutico. Estábamos hablando aquí de historia del Real Club Náutico, de historia del presidente del Real Club Náutico como nadador. Y eso nos lo va a contar también para empezar esta entrevista aquí en Radio Vigo, en la cadena SER. Justo González Ballesta, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. A ver, esa cita histórica, cuéntanos un poco, cuéntale a los oyentes de Vigo y por hoy, a los espectadores de Localia, 50 aniversario de la piscina, algo muy emotivo, ¿no? Para aquellos que se iniciaron y que iniciaron la natación aquí, como quien dice. Bueno, pues hace 50 años, el 27 de abril, hizo esa fecha, se inauguró la piscina del Real Club Náutico, Sí. en aquel momento por la máxima autoridad del deporte nacional, que era, curiosamente, Juan Antonio Samaranch, que después acabó siendo presidente del Comité Olímpico Internacional y alma mater de la Olimpiada de Barcelona 92. Pues en aquel año 67, el Náutico, con mucho esfuerzo, hizo una piscina cubierta, la primera piscina cubierta privada de Galicia, y a nosotros los nadadores que entrenábamos en la dársena a mar abierto, con el agua a la temperatura habitual, que es o fría o muy fría, en aquel momento pasamos pues de la noche al día, pasamos de disfrutar de una instalación climatizada, con agua caliente, y empezamos a hacer una actividad pues a la que no estábamos habituados, a entrenar todos los días, Sí. y a ser una referencia en el deporte gallego, porque jugábamos con una gran ventaja, que era que mientras que el resto de los clubes entrenaban en verano y al aire libre, nosotros ya entrenábamos en piscina, ¿no? ¿Cómo fue ese cambio? O mejor dicho, presidente, ¿cómo era entrenar en la Ría de Vigo como nadador? Bueno, entrenar en la Ría de Vigo, a pesar de que la Ría de Vigo ya había dado un nadador olímpico, que fue Alejandro Febrero, en la Olimpiada de Londres había representado a la ciudad y al club en aquella Olimpiada, se entrenaba, bueno, pues entre dos bateas, con unas corcheras que se tendían, y que en función de que si la marea era alta o era baja, tenía 25 metros o 30, era variable, Sí. por lo tanto las marcas también oscilaban mucho, y bueno, ya te digo, o sea, pues aguantaban el agua como mucho media hora, 3/4 de hora de entrenamiento, que ya era aguantar, ¿no? Salías afectado, Tieso. absolutamente, y deseando meterte en una ducha de agua caliente. De pasar a eso, a tener la posibilidad pues, de entrenar, por ejemplo, empezar a entrenar a las 6 de la mañana, hacer 2 turnos de entrenamiento, uno por la mañana y otro por la tarde, sumar muchos más kilómetros de lo que sumaban, fue un cambio de calidad absoluto, claro. ¿Y cómo fue el reencuentro? Pues muy emotivo, porque nos encontramos aquellos primeros nadadores que iniciamos la andadura en la piscina, y que algunos pues hacía 40 años que no nos veíamos, ¿no? Y bueno, pues las experiencias de los campeonatos de España, del equipo de waterpolo, todo aquello pues se rememoró, y ya se sabe que probablemente un poco modificado, porque el tiempo permite ciertas licencias, pues nos parecía todo maravilloso. Pero algunos se vino arriba, ¿no? Que incluso el presidente le tuvo que frenar. Sí, Venga, sí, y ahora un partido de waterpolo retamos aquí, a ver cómo había fue. alguno que quería retar, porque la celebración se hizo Sí. por una parte con los nadadores jóvenes, que son, bueno, los que en este momento están actuando en representación del club, y por otros que, bueno, que eran los menos jóvenes. Pues alguno de los menos jóvenes todavía no perdió su carácter y pretendía que... El gen ganador, ¿no? De pelear contra los jóvenes, cosa que por prescripción facultativa impuse mi criterio de decir que, bueno, mejor estábamos charlando que compitiendo. Poco a poco una piscina, 50 años y recuperando esa esencia que nunca ha perdido también el náutico, con la natación, el waterpolo que se ha potenciado también en los últimos tiempos, la sincronizada, pero la natación que siempre ha sido un estandarte de este club, ¿no? Efectivamente, ahora el cambio ha sido radical, la piscina está ocupada desde que se abre a las 7 de la mañana hasta que se cierra a las 11 de la noche. El número de personas que pasan por la piscina del náutico no solo son los socios, porque está abierto a las escuelas deportivas municipales y a otras actividades. Es decir, hoy se le saca un rendimiento deportivo y social mucho más importante que el que se sacaba entonces, porque entonces éramos 4 amigos prácticamente, claro. O sea, que un olímpico en natación a Justo González Ballesta le haría... Bien, muy feliz. A mí me encantaría volver a tener un olímpico. Volver a tener otro. Porque hemos tenido campeones de España, hemos tenido grandes deportistas, ahora tenemos un waterpolista en la selección española, con lo cual, bueno, pues
algún horizonte se vislumbra, ¿no? Que eso es también un mérito del club, ¿no? Cómo ha potenciado de nuevo el waterpolo, cómo se ha ido efectivamente creciendo, potenciando. Hay una suma de dos cosas. Primero, el talento personal que tienen los eso deportistas, está claro. Y otro que es, bueno, pues el poner las condiciones para que se desarrolle. Nuestra labor es simplemente, desde la base, que es la tarea del club, dar las posibilidades de que la gente alcance esas cimas, que no es el objetivo, ¿eh? Claro. ¿Y la vela? La vela, bueno, ¿qué vamos a decir de la vela, presidente? Bueno, pues la vela se Con el Nacional, que nos dio muy buena... Estuvo muy bien el campeonato de España de 420 y probablemente, pues ahora con la regata Rías Baixas y con la Semana del Atlántico, pues cumpliremos nuestras expectativas, teniendo en cuenta que tenemos un referente a medio plazo, que es el Campeonato de Europa de J70 del año que viene, que va a ser un acontecimiento de mucha importancia, no solo para la vela y para el náutico, sino incluso para la ciudad. O sea, que estáis ya organizándolo todo. Estamos plenamente a pleno rendimiento. Nos hemos reunido con la autoridad portuaria, que tiene un proyecto muy bonito, yo diría que espectacular, para modificar la fachada del puerto, y probablemente eso dé un antes y un después de ese campeonato. ¿Y cuesta mucho organizar un campeonato de Europa cuando ya estamos hablando de algo de tanta envergadura, presidente? Evidentemente supone un esfuerzo, pero hay que reconocer que la asociación de J70, que está formada por grandes regatistas y gente muy experimentada en el mundo de la vela, pues probablemente les cueste menos. O sea, ellos son personajes que han empezado en la vela desde la vela ligera y ahora ya están en la vela semipesado, la vela de competición, y tienen una experiencia acumulada muy larga. Y aparentemente, bueno, pues lo llevan con cierta tranquilidad y holgura. Es cierto que pasa un año y los apuros siempre se producen al final. Sí, que nos da siempre alegrías el náutico en vela. En la Gala del Deporte este año, las hermanas Suárez, que también fueron reconocidas en esa Gala del Deporte. Mucho título, mucho reconocimiento, muchas distinciones, siempre el náutico con la vela. Justo. Bien, nos gustaría que fueran en todas las disciplinas. También. Pero claro, ¿qué ocurre? Que la vela es el estandarte del club, el deporte estandarte. Y realmente la base de aprendizaje de la navegación viene porque hay una larga tradición atrás que pues, empezó con Cholo Armada o Masó hace ya, pues eso, 60 años, y que esa experiencia se ha ido acumulando. Que ahora salga una campeona de Europa o una campeona del mundo no nos resulta novedoso, pero bueno, tampoco deja de tener el mérito que tiene. Porque, insisto, que eso es un mérito que tienen los propios deportistas, no la institución. Sin perder las escuelas, que eso también... Claro, esa es la base. La escuela es la puerta de entrada. Claro. El hacer atractivo y que la gente entienda de que en una ciudad marítima como Vigo no se puede entender la vela como un deporte de élite, porque toda la disposición que tiene el material del club a los niños es total. No les cuesta absolutamente nada el material, le cuesta, bueno, pues el monitor o alguna actividad de ese tipo, pero es perfectamente comparable con cualquier otro deporte. Y una ciudad náutica pues tiene que tener una instalación náutica de nivel, como ha tenido y tiene la ciudad de Vigo, no solo en el náutico, que tiene otros clubes también de mucha trascendencia y mucha importancia. ¿Y el presidente cómo lo va llevando? En estos meses tan largos, de tanto trabajo para el club, para la directiva, para intentar dar viabilidad al futuro de una institución centenaria. Bueno, pues con algunos altibajos, porque a veces las dificultades se hacen mayores o menores, pero realmente lo que no hemos perdido, ni el presidente ni la Junta Directiva, es la misma ilusión con la que empezamos hace un año. Estamos... Menos mal. Bueno, que ya es algo, ¿no? Ya es algo, porque si no... No hemos perdido la esperanza y la ilusión de superar las dificultades que lleva una deuda acumulada durante muchos años. Lo tenemos orientado, en los próximos días, semanas, cerraremos lo que es la fase concursal con el convenio, y a partir de ese momento, pues, velas al viento y adelante. ¿Alguna vez pensaste en tirar la toalla? Después de vivir en una situación que el contexto, ya se lo hemos explicado muchas veces a los oyentes, que era muy, muy delicado, que alguien que quería tanto el náutico y ya la gente se ha podido hacer una idea porque empezó a competir hace 50 años o antes en la natación, pues veía que la institución estaba ahí a punto de... Bueno, esa es una característica de toda la Junta Directiva. Todos hemos tenido algún vínculo más emocional que racional con el club, y por lo tanto, pues eso es lo que nos ha generado. ¿Ha habido momentos de duda? Pues sí, ha habido momentos de duda, no de tirar la toalla, momentos de duda de ver que las dificultades se acrecentaban, pero eso ya ha pasado, ya es pasado, y en este momento
cada día vemos el agujerito al final del horizonte, como que el túnel se va a acabar, ¿no? Eso de los políticos, diálogo, 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 ¿no? Y a base de diálogo y diálogo y diálogo y de trabajo, 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 se ha ido consiguiendo... Fundamentalmente ese es el argumento, es decir, el esfuerzo de dedicarle horas y de barajar todas las posibilidades, elegir la mejor, pues es la clave para que las cosas salgan, ¿no? Y luego, claro, la colaboración de instituciones, de organismos, de entidades privadas, que hay que reconocer que el náutico ha tenido en este año. Sin duda. ¿Estamos en días claves, presidente? Estamos empezando hoy, es el primer día en que el administrador concursal tiene un plazo de 30 días para emitir su dictamen a la sala de lo mercantil, y a partir de ese momento entramos en plazos ya marcados por la propia ley concursal, y yo creo que es el momento cumbre de este proceso. Hoy se pone el cuentakilómetros a cero, y no sé qué sensación tiene usted o qué sensaciones a la espera de ese informe del administrador. Bueno, yo creo que puedo transmitir un poquito de optimismo. Yo no sé si la imagen lo traslada, pero realmente es mi sensación. O sea, nosotros creemos que podemos salir y que tenemos una esperanza de superar una dificultad generada por muchos años, ¿no? El haber cerrado el ejercicio del año pasado con superávit es un estímulo, buen síntoma, es un síntoma, y a partir de ahí, pues este año hemos cerrado un presupuesto ya con todavía más margen, y bueno, pues hay un horizonte de esperanza que seguramente alcanzaremos espero que en poco tiempo. La directiva ha estado en contacto permanente con el administrador, ¿no? Durante todo este tiempo. El administrador está permanentemente vigilante con la directiva. Sí, para conocer más detalles. Claro, para que no se nos vaya la mano, para que hagamos las cosas tal como las tenemos planificadas, porque todo lo que hacemos se hace en base a un programa que está bien avalado por los técnicos y que tenemos que cumplir. Ahí están las cuentas. Ahí están las cuentas. Eso del año pasado y este año pueden más o menos ir por el mismo camino, ¿no? Pretendemos generar un poquito más de ingresos y menos gastos para poder afrontar alguna inversión que buena falta le va haciendo a las instalaciones. Nos decías que habéis estado en contacto permanente tanto con Abanca como con la autoridad portuaria. Con la autoridad portuaria también ahí estáis trabajando, ¿no? Perfectamente, o sea, hay una absoluta sintonía, coincidimos en la visión de lo que tiene que ser el escaparate del puerto de Vigo, que no deja de ser la estación marítima y el náutico, y ahí, bueno, pues vamos a intentar darle una vuelta, efectivamente con el esfuerzo que tiene que hacer económico y de diseño la autoridad portuaria, y con nuestra mínima aportación, pero entusiasta, para mejorar esa fachada que tiene unas posibilidades pues únicas en ningún otro sitio, ¿no? Y algo importante tendrá que decir el náutico, que es seguramente la institución que mejor conoce parte de esa fachada, porque ha estado ahí toda su vida para aportar cosas, para aportar ideas, supongo, a ese proyecto, justo. Desde hace unos años, desde que se dio el proyecto de abrir Vigo al mar, ya ha cambiado la fachada marítima de Vigo, ¿no? Y para mejor, evidentemente. Pero todavía yo creo que le falta la guinda al pastel, que es retomar lo que son los detalles estéticos, que son los que al final hacen que se hace más partícipe esa zona de la ciudad a los ciudadanos, ¿no? Tocamos madera y nos ponemos en la mejor de las situaciones, con un informe bueno y dentro de 30 días. Y la Junta Directiva, a partir de ahí, ¿en qué se tendría que poner a trabajar o cuál sería la siguiente, si me permites la expresión justo, preocupación para poder sacar adelante? Nuestro cronograma establece unas fases y unos plazos. En el momento que nosotros firmemos el convenio, la tarea que tiene la Junta Directiva es cumplir los compromisos, y los compromisos son económicos fundamentalmente, pero también son sociales y son deportivos. El cronograma establece pues estos hitos que hemos marcado ahora, pues deportivos y sociales. Tendríamos que tener una asamblea en el mes de junio para que la masa social diese el visto bueno al convenio, y a partir de ese momento plantearnos una reactivación de si se puede más, de la propia actividad del club, porque eso es lo que genera ilusión y potencialidad al club, claro. Hablando de ilusión, la captación de socios, ¿cómo va? Ese trabajo que es complicado para todas las instituciones, para todos los clubes,
tal y como estamos en este contexto difícil después del tsunami, de la crisis, de muchos aspectos, de la ampliación de las ofertas, ¿cómo va ese trabajo, Justo? ¿Cómo analizas el Un síntoma. Esta mañana, lo último que he hecho antes de firmar aquí, es darle la bienvenida a 9 nuevos socios. Bueno. Esto de esta mañana, es decir, bien. No se produce todos los días, hay que ser realista. Pero curiosamente hoy se ha producido, es decir, sí existe una renovación de socios, porque el club sigue siendo atractivo a los padres jóvenes que tienen niños en edad de iniciarse en el deporte, y sigue siendo, ese flujo de entrada sigue siendo constante. Tenemos un inconveniente, que es un problema de edad, de la propia antigüedad de la sociedad. 111 años son muchos años, una piscina de 50 años son muchos años, y hay un envejecimiento que genera, por razones biológicas, un decaer de la parte de la masa social. Eso no es exclusivo del náutico, claro, eso le pasa a la propia ciudad. Exacto. O sea, la demografía le afecta a todo el mundo, y al náutico también le afecta. En ese equilibrio entre los ingresos y las bajas biológicas, mantenemos un equilibrio relativamente estable, ¿no? Que eso es bueno, claro. Que bueno, que hemos parado aquella sangría que se producía en los años anteriores de caída permanente de socios, y estamos manteniéndonos ahí en un más menos que firmaríamos en este momento por mantener, ¿no? Y que lo hablábamos durante la publicidad, que es invertir en salud, el deporte, que después pasa lo que pasa, y que es muy importante también esto, que se tenga en cuenta, aparte de lo que pueda ser el atractivo cultural, social, de formar parte de una sociedad como el náutico. No, es que es invertir en deporte, es invertir en salud, justo. Evidentemente, la razón de ser del náutico estatutaria es la de promover la cultura y el deporte, fundamentalmente el deporte vinculado al mar, entendiendo como tal pues todas las actividades que tenemos, desde el pádel hasta el remo, la natación, etcétera, etcétera. En la dirección que toman los acontecimientos es el de que justamente cada vez abramos más esas opciones. Tenemos 1.460 hijos de socio, que es una masa importante, ¿no? Y que nos gustaría que todos participasen en alguna de las actividades del club. Casi todos lo hacen, ¿eh? O sea, hay que reconocer de que hay un interés mutuo por parte de los padres, de que los niños se vinculen con alguno de los deportes, y eso es lo que a nosotros nos estimula. Tener deporte de base, generar hábitos saludables, no solo en los niños, porque también en los mayores, pero sin pasarse, como hablábamos antes, sin pasarse. Es verdad que la gente a veces se emociona demasiado. El BIC del edificio, ¿se conseguirá, presidente? Bueno, el BIC tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En las circunstancias en las que estamos ahora, sabe que la petición de BIC no la ha hecho el propio club, la ha hecho una asociación cultural viguesa, con muy buen criterio, por otra parte, y a nosotros nos interesa, en tanto se convierte en BIC, es la propia administración la que tiene una cierta responsabilidad en el mantenimiento de la instalación. Ese es el lado positivo. Del lado negativo, bueno, pues evidentemente superar cualquier mínima obra de un BIC supone un trámite especialmente incómodo por los plazos, no por otra razón, ¿no? Porque nadie tiene intención de modificar el carácter del edificio, pero claro, pues si tienes que adaptarte por razones de seguridad o de novedades técnicas a alguna instalación, hay que reconocer que la dificultad administrativa aumenta con la depuración. Y hablando de crecimiento, el crecimiento hacia el mar del puerto deportivo, ¿cómo va? ¿Número de amarres? Presidente? Bueno, hemos aumentado significamentamente este año el número de amarres. Creo que en este momento hay más de una docena de altas desde que empezó el año, ¿no? Y con perspectivas de mejora. El puerto ya ha empezado a dar beneficios en su gestión. Y ese también es un cambio importante. Sin duda. De ser un lastre, de que tenía que asumir la sociedad, a que haga una aportación, pues supone un cambio sustancial. En esa línea nos vemos, o sea, estamos convencidos de que a poco que se mejoren las condiciones del aparcamiento mecanizado, que es una batalla es una batalla que tenemos encauzada pero no resuelta, a partir de ahí pues la plena ocupación estará garantizada. Claro, que también es muy bueno para el club y que se pueda arreglar el tema del aparcamiento, que es una de las principales reivindicaciones. Efectivamente, bueno, pues eso, claro, depende en este momento del titular del aparcamiento, pero bueno, tenemos buenas perspectivas de que eso se puede hacer. De hecho, se ve cada vez más una reactivación de la zona, ¿no? Se acaba de ver ahora con la visita de los ingleses del Manchester, es verdad, que la zona que por natural y
probablemente porque es una costumbre muy europea de desarrollar toda la actividad al lado del mar, en una ciudad que lo tiene, pues se ha visto. Allí los bajaban, al lado del náutico. Y de hecho iban ellos por propia iniciativa. Y se quedaban allí, sí. También es cierto de que el día ayudaba, pero sí es cierto que eso se vio ese día, pero vamos, se va a ver ahora con el Vigo Fest, que se celebra en el mes de junio, se va a ver con el Marisquiño, es decir, todo ese escenario del que disfruta la ciudad, pues se le va sacando el partido. Que es una de las principales fotografías que dejan anonadados a los participantes internacionales, por ejemplo, de O Marisquiño, ya que lo citabas justo, pues esa imagen o esas fotos de los saltos delante justo y con esa fotografía del mar, la verdad es que es un escenario maravilloso para poder hacer ese tipo de... Pues es bueno que se reconozca, ¿no? Que nosotros somos parte de ese escenario, del atrezo de ese escenario. Claro que sí. Pues justo, muchísimas gracias por estar con nosotros, al presidente del Real Club Náutico, le agradecemos que esté aquí en esta entrevista dual. Muchísima suerte para la directiva, para el club en estos 30 días que son decisivos y ojalá podamos estar hablando de muy buenas noticias para el Náutico y por tanto también para la ciudad de Vigo en pocas semanas, en pocos días. Muchas gracias, Jacobo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Se lo agradecemos sobremanera al presidente del Real Club Náutico. Ahora vamos a despedir en la tele y volvemos en la radio enseguida, que nos tenemos que ir hasta Lisboa porque se está presentando, ya que hemos hablado de O Marisquiño, es uno de los reclamos, de los atractivos que están presentando a estas horas en Lisboa desde Rías Baixas, así que vamos a conocer detalles de esa presentación.